la 132 sesión ordinaria, para hacerlo pedagógico para todos nosotros, ¿qué es lo que estamos presenciando hoy? El jefe de gabinete de ministros, el doctor Capitanich, está informando, tal como dice la Constitución Nacional, lo hace un mes en la Cámara de Senadores, otro mes en la Cámara de Diputados, y ha cumplido religiosamente, ha contestado todas las preguntas de la oposición, sigue contestando en este momento. Y hoy el jefe de gabinete está cumpliendo con el mandato constitucional de informar al Congreso de la Nación. Es una lástima que los señores diputados de la oposición haya tan pocos en su recinto a la hora de escuchar el informe, pero se ha cumplido con toda la requisitoria constitucional a lo largo de este año de informar sobre el avance de la gestión de la administración del Gobierno de la Nación. Ha sido un cumplimiento estricto de la Constitución Nacional que no se había dado casi en ninguna intervención anterior de otros jefes de gabinete. Tengan la respuesta por escrito de todos los interrogantes que se quieran hacer. El jefe de gabinete ha contestado más de 7.000 interrogantes o pedidos de informes que se han hecho desde los distintos bloques, y luego la intervención donde expone, contesta las intervenciones que se realizan. Con una oposición que se ha comportado como nosotros desearíamos que lo haga siempre, principalmente con respeto, dando la posibilidad que el jefe de gabinete pueda dar las precisiones de la manera correcta y dentro de la democracia que transitamos. Así que eso es para destacar y para resaltar. Está el jefe de gabinete dando nuevamente su informe de la marcha del gobierno, de la administración, como lo ha hecho cada mes, tanto en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, explicándole a la oposición y al oficialismo cuál es el rumbo. Y a nivel de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni ha cumplido con todo lo que ha dicho y sobre todo con la Constitución Nacional, porque él fue designado por la Constitución Nacional de 1994, que dice que hay un límite de edad a los 75 años para el integrante de la Corte. Vemos una Corte Suprema en la cual Zaffaroni quiere proteger a las instituciones, no perpetuándose en un cargo. Cumplir la Constitución, que establece que a los 75 años los jueces tienen que jubilarse o pedir nueva convalidación por el Congreso. Realmente es una vergüenza lo que sucede cuando personas se amparan en la que no tienen que rendir cuentas cada 2 años, como tenemos que tener los que desarrollamos actividad pública democrática. Son resabios de regímenes monárquicos donde las cuestiones de un cargo se tienen a perpetuidad. Y es realmente una vergüenza muy grande para la institucionalidad argentina lo que sucedió la semana pasada, cuando el juez Carlos Fay, que hace 22 años debería haberse jubilado, votó en una causa que beneficiaba al grupo empresario de la Nación, cuando es notorio su vinculación estrecha y familiar, siendo cuñado de Claudio Escribano, que es el cuarto hombre del grupo, ¿no? Es realmente vergonzoso que a esta edad tenga estas conductas tan inmorales. Y ahora también cumpliendo con la ley especial que regula la cantidad de miembros de los integrantes de la Corte y sobre todo con la Constitución Nacional, es importante que se pueda designar un nuevo miembro para completar y que sean 5 los números de integrantes y desde ahí puedan construir una mayoría para tomar cada una de las decisiones, generando certeza en la jurisprudencia y por supuesto en el equilibrio de poderes, que a todos los argentinos nos tiene que dejar tranquilos que estamos construyendo mejor democracia y mejor república. Se está cumpliendo la Constitución aquí con la presencia del jefe de gabinete, Coqui Capitanich, pero también le estamos diciendo hace 9 años atrás no al ALCA. Fecha que va a ser recordada en el tiempo porque repercutió no solo para nuestra patria, sino para todo el concierto sudamericano y latinoamericano. Si nosotros hubiéramos entrado en el ALCA, hubiéramos pasado por los problemas que está pasando México y están otros países con un narcotráfico absolutamente incontrolable, aunque nosotros por ahí tenemos en Nordelta muchos empresarios colombianos radicados, ¿no? Cumplimos 9 años de no al ALCA. Fue cuando Argentina decidió construir el camino de su identidad latinoamericana y privilegiar la reafirmación soberana de un proyecto de integración regional que marque para los tiempos por venir el destino de Argentina, de Venezuela, de Brasil y otros presidentes que hicieron propia empezar a transitar el sueño de la patria grande. Eriza la piel recordar aquel día histórico para nuestro continente, aquel día en que tanto Néstor, Hugo Chávez nos acompañan desde la eternidad y junto a Lula y a otros dirigentes protagonizaron aquel punto de inflexión para nuestro continente, diciéndole no al ALCA y diciéndole sí a la posibilidad de la integración de nuestra patria grande y poder hoy vivir perspectivas tan importantes para nuestro futuro que tienen que ver con la realización de nuestros pueblos, que son tan diferentes a aquellas que tenían que ver con el auge del neoliberalismo, ¿no? En el cual solamente íbamos a ser el patio trasero de la gran potencia. Hoy, por supuesto, siempre con las dificultades, las peleas, las discusiones que conlleva ser pueblos libres y buscar integraciones que no están exentas de problemas, de discusiones y de debates, si elegimos el camino de la libertad, por supuesto de la integración desde la perspectiva que eligieron nuestros patriotas fundadores y que por supuesto se verifica en instancias de integración soberanas, ¿no? Como es la UNASUR, como es el Mercosur, como es la CELAC.
Es una de las fechas históricas de los pueblos y de los gobiernos de América Latina. Hace 9 años decíamos no al ALCA. Los presidentes de América Latina, Néstor Kirchner como el anfitrión en Argentina, el compromiso de Hugo Chávez Frías, de Evo Morales, que en ese momento no era presidente, era dirigente social, Lula da Silva, el otro gran constructor de ese no al ALCA, que puso freno a las políticas imperialistas de los Estados Unidos que venían de nuevo a plantear la iniciativa de libre comercio para las Américas. Y recordar aquel día en el cual, particularmente quien te habla, junto a miles de militantes, estábamos en ese estadio mundialista de Mar del Plata, haciendo fuerza. Recuerdo que llovía, la Cumbre de los Pueblos, y estaba Hugo Chávez, estaba Diego Maradona, estaba Evo Morales, que todavía aún no era presidente de Bolivia, como un militante más. También estaban, por supuesto, Edgardo Di Petris, que es compañero, hoy uno tiene el honor de acompañarlo como colega diputado, Luis Delía, tantos dirigentes sociales protagonistas de las luchas en los años 90 contra el neoliberalismo, y en aquel momento protagonistas de esa historia que Néstor encabezaba de manera tan certera frente a quien era el jefe del mal, como lo era sin duda George Bush, que vio cómo su prepotencia encontraba un límite frente a un hombre que tenía sus convicciones tan claras. Así que un momento que todos llevamos en el corazón. Y esto significaba la preeminencia del mercado y de las empresas por sobre los estados, sobre los gobiernos y sobre los pueblos. Era profundizar las políticas neoliberales que se hicieron en Argentina a partir del golpe militar del 76, que profundizó el menemismo después, que continuó el gobierno de la Alianza, y que el dualdismo con la mega devaluación de la moneda terminó de generar aquel país de la pobreza, la miseria y la desesperación. Entonces, Néstor Kirchner, que había asumido hace 2 años su gobierno, reafirma con el no al ALCA un camino distinto para la patria. Hoy vivimos los argentinos, que podemos gozar y sentir que es este país de empleo, de trabajo, de ingreso, de reactivación económica del sector industrial, derechos conquistados con plenas acciones de los gobiernos, cambiando la historia de ese destino, ¿no? Simbólico saber que hemos logrado torcer la voluntad de unos pocos por sobre las soberanías y por sobre los derechos de todos los países que tienen su propia identidad y que siguen resguardando su visión estratégica de Estado y de libertad. Podemos conmemorar un nuevo ALCA al carajo. Trabajaron en conjunto para que toda América Latina busque la unión de la patria grande, y ese proyecto que trataba de terminar de someter económicamente a cada uno de los países con un contrato de libre mercado para con Estados Unidos terminó desdibujándose, se terminó diciéndole que no, y se fortaleció lo que fue una economía regional en donde la patria grande tenía un eje central de poder comercializar entre sí y defender cada uno de los puestos de trabajo, que se vio reflejado en el devenir de los años en las gestiones de gobierno de cada uno de los presidentes, en donde en la Argentina podemos decir que hubo una generación de 7 millones de puestos de trabajo, y sobre todo desde ahí el nuevo ordenador social que es el trabajo vino a jerarquizar el encuentro de cada una de nuestras comunidades y así, por supuesto, incentivar mayor cantidad de derechos. Quienes impulsaban el ALCA tienen como lógica el imperio de los sistemas financieros, que tienen por principio fundamental garantizarle la máxima renta al capital sin importar absolutamente cómo se va construyendo. Néstor Pitrola, qué momento importante que están viviendo los ex trabajadores de YPF con la propuesta que ustedes están generando. Sí. Desde el momento que se indemnizó a Repsol, que vaciaron YPF, que dejaron quebrado energéticamente a la Argentina, dijimos, y no se está indemnizando a los trabajadores, que habían tenido su derecho a la propiedad participada, pero eso lo cobraron los que siguieron trabajando en YPF, que fue una minoría, y 30.000 familias quedaron al margen en la banquina. Y hemos logrado ahora aprobación en plenario de comisiones y esperamos prontamente en la sesión de diputados y luego en senadores, antes del 30 de noviembre, una reparación histórica que supera los 400.000 pesos para cada familia de ex YPFiana. ¿Y esto es algo que paga el Estado, que paga Repsol? ¿Quiénes son los responsables de haber dañado de esta manera a los trabajadores? Naturalmente lo va a pagar el Estado, porque ya Repsol no tiene nada que ver. Fue perdonada de todas sus deudas en la ley de indemnización a Repsol. Es una injusticia, pero es la realidad. ¿Y quién puede reparar esa familia sino el Estado, que es el que privatizó? Una privatización que nosotros jamás hubiéramos aceptado. La reparación de las familias es, por lo tanto, una deuda del Estado argentino con los trabajadores. Se les va a pagar con bonos, porque a nadie se le está pagando en efectivo, y bueno, pero los trabajadores han festejado esta resolución. Esperemos que se transforme muy prontamente en ley. Con este no a los fondos buitres, ¿qué similitudes tenemos? ¿También es una época bisagra? Claro, porque hace un siglo, un poco más, se impuso en el mundo por la Cancillería Argentina, porque los conservadores de aquella época, alguna cosita un poquito mejor hacían que los
políticos actuales, cuando se estableció la doctrina Drago, por la cual no se podía intervenir militarmente sobre un país por sus deudas. Y eso fue una doctrina que quedó adoptada en el derecho internacional desde hace un poco más de un siglo. Ahora estamos avanzando en el concierto de las naciones para que reine el Estado de Derecho, para que deje de ser la prepotencia y la violencia la forma de resolver las diferencias entre los estados. Porque evidentemente no podemos negar que esto no es una cuestión que simplemente decide un ignoto juez de una zona de la ciudad de Nueva York. Es una política que se genera como una agresión a la Argentina a partir de que llegamos a tener grandes recursos hidrocarburíferos, porque imagínense cuántos cientos de miles de árabes menos hubieran muerto en el último siglo si no hubiera habido petróleo en Medio Oriente. La violencia va cuando los poderosos quieren apoderarse de la riqueza de los pueblos. No estaba en los cánones de la política exterior global que se le dijera que no al presidente de la principal potencia del mundo, porque era un modelo económico donde toda América Latina iba a ser generadora de pobreza, de exclusión, y nos íbamos a someter a la prepotencia comercial de la nueva Organización del Comercio Mundial. Fue un paso importantísimo en la marcha de lo que fue después el crecimiento de las naciones de América Latina. Si lo pensamos en términos de productores, aquellos países que firmaron el ALCA, sus productores y sus economías regionales se ven seriamente comprometidas y afectadas al límite de la desaparición. Cuando hablamos de esta etapa bisagra, ¿qué continuidad existe respecto del no a los fondos buitres con el no al ALCA? La idea siempre es la misma, la de defender la autonomía de nuestro pueblo en cuanto a las decisiones, impedir el sometimiento a través de mecanismos que tienen que ver con la coerción económica. Cristina está haciendo una patriada muy grande, ¿no? Que además, por un lado es triste que seamos un conejillo de India, pero por otro creo que hay un rescate y una puesta en valor muy grande por parte del resto de los países de que Argentina esté en esta situación de pelea por los derechos de todos sus ciudadanos, que en esta pelea, que también Cristina ya la ha ganado ampliamente, más allá de esta fecha que estamos esperando y que estamos transitando, ese patria sí, el no a los fondos buitre, creo que ya se ha hecho carne en toda la gente, incluso en la oposición. Nosotros tenemos que mirar para adentro, privilegiar el interés de nuestros productores, de nuestras empresas, del desarrollo comercial, de un capitalismo que pueda responder a las capacidades que la Argentina tiene, pero sobre todo definir en qué mercado y bajo qué condiciones vamos a competir. Si los condicionamientos de la competencia de nuestra producción la pone un mercado tan concentrado y tan poderoso como el americano, Argentina hubiera quedado muy desfasado, lo mismo que Brasil, lo mismo que Venezuela. Se inició una historia de privilegiar el intercambio comercial en la región, una autonomía en buscar una alianza en el Pacífico, la búsqueda y el surgimiento de los BRIC, que vino a coincidir con el resurgimiento productivo agroalimentario de Argentina, de Brasil, también de Uruguay, también de Paraguay, y que consolida definitivamente la búsqueda del interés de los productores de nuestra región.